Tarde o temprano. Tarde o temprano lo ibas a entender. El mismo calma te lo hizo saber. Te pregunté por todas partes, te busqué en medio país. Nadie sabía dónde andabas cuando les hablé de ti. Si mi defecto es que soy terca y tú difícil de encontrar. Si un día de estos pasa algo es porque tiene que pasar. Lo que me imagino sin poder mirarte todos los días lo vuelvo a pensar. Tarde o temprano llegaré, tarde o temprano a tu vida. Si en un abrazo nos despertamos con las cortinas encima. No fue mi culpa, más vale tarde que nunca, mi vida. Si solo es una, que sea una noche de esas que nunca se olvidan. No sé si te he visto, pero ya quiero volver a verte. Fue algo improvisto, pero quema fuerte. Y es que para tenerte he llorado. Seguimos aquí en Tarde o Temprano. Bueno, un poquito de actualidad y después entramos a lo de ustedes. Se están cerrando las listas. Creo que hoy no pasa por ahí el pulso político de que se bajaron 3 intendentes, está también de La Libertad Avanza, ahí hay una cuestión interna. Sí, tengo entendido que en Pergamino no pudieron arreglar con el PRO, La Libertad Avanza, por ende, sí, hay intendencias en las que van a ir separados. Y el peronismo está cerrando, a ver, Fuerza Patria, ¿no? con este arreglo de los dos frentes, digamos, de La Libertad Avanza y del PRO, yo creo que ya un 45 te llevas Sí. en la provincia. Sí. Vamos a ver si va a ser simbólico en septiembre para después, ¿no? Si después se arrastra, empuja Claro, queda. para las elecciones nacionales. Pero bueno, y al final después vemos, ¿no? Cómo los políticos buscan Siempre Acomodarse. vuelven todos juntos, siempre. sobrevivir en lo suyo. Si me conviene jugar con vos en esta vuelta, juego en la conveniencia. próxima de bajo. Es cálculo Es y más, conveniencia. ¿escuchaste alguna? Mirá esta, la de que Cristina se podría presentar como candidata testimonial. Pero Puede. claro, había una cuestión legal. Puede, porque después no va a ejercer. Entonces es como una figura. Vos votás a la figura, pero no va a ejercer. El problema es si lo ejercés, si cobras sueldo y si no. Algo así Como algo así peronismo como sin sí, Perón. como el campo del gobierno Perón. Claro. En el Claro. 73. Utilizando la imagen de ella que hoy debe haber levantado en las. Lo leí el otro día y dije, Mirá, mira, no acá estaba tanto. aquí todos le dan la vuelta, ¿no? Y bueno, que se presente, si puede. Mirá. Me hiciste acordar, perdón, nada que ver. ¿Te acordás de Pampita cuando dice que venga, si se anima que venga? Total. Salió igual. No se notó la posición, Pero ya sabe. el Está público. bien, ya saben y está bien blanquearlo. Está bien donde uno se para a hacer la lectura de la realidad. Ay. Bueno, ahora sí, muchachos, vamos a meter la columna del día de hoy de conflictos. Son especialistas en materia internacional, pero sobre todo en situaciones de estas, ¿no? De guerra, de no ponerse de acuerdo en la política y después terminar en una situación. A ver, Yugoslavia debe haber sido, entiendo yo, un manto bajo la Unión Soviética donde muchos pequeños países y etnia tenían que callarse la boca y seguir para adelante. Claro, ¿no? Y el general Josip Broz Tito, ¿no? Como ese elemento de Tito, cohesión, claro. ese liderazgo, digamos, de cohesión que por mucho tiempo mantuvo unidas a estas repúblicas, a estas etnias que integraban las repúblicas, y que bueno, a partir de su muerte en los años 80 se vino la desgracia, por así decirlo. Sí. Y que eso, a ver, hubo un problema también porque el control de Yugoslavia, como pasaba en la Unión Soviética, recaía en el grupo mayoritariamente étnico. Claro. En el caso de la Unión Soviética era Rusia, en el caso de Yugoslavia, Serbia. Por lo Ajá. que desde ahí comienzan las rispideces con los croatas, con los bosniacos. Aparte, no solo es étnico, sino religioso también. Bueno, ahí tenés un problema. Ya cuando tenés una etnia manejando a las otras pasan a ser ciudadanos de segunda. Con Claro, todo bueno. el poder en tus manos. Bueno, lo hemos visto en diferentes lugares. La capital de Yugoslavia, Belgrado, que Sí. significa, bueno, Serbia, ¿no? La capital actual de Serbia. Y que bueno, sí, el control de la república o del proyecto yugoslavo de parte de la minoría o la mayoría serbia. Ajá. Sí, y algo también interesante que a medida que fue pasando, y como algo que también le pasó a la Unión Soviética, es el
despliegue o el repliegue de las etnias en distintas partes, o sea, como dentro de los países, porque Yugoslavia era lo que se llamaba República Democrática Federativa Yugoslavia, dentro eran las repúblicas socialistas, se llamaban, era como parecido a lo que le pasaba a la URSS. Entonces, no sé, por ejemplo, en la República Socialista de Croacia había serbios, o sea, aparte de croatas había serbios. Entonces, cuando estalla la guerra, obviamente Serbia o Yugoslavia utiliza ese mecanismo para ir a la guerra con esos países y quedarse con el mayor control de territorio posible. Es raro, en realidad es... A ver, esto también pasaba en el Imperio Otomano, en los grandes imperios. Vos no tenés provincias completas de una sola etnia, es una ridiculez. O sea, hay etnias de todo tipo y por supuesto alguna puede ser la mayoría. Y en este caso estas mayorías eran las que también generaban y tenían el poder. Exacto. Entonces ahí empieza este conflicto. Bueno, esto se desató después, ¿no? En los 90. En los 90, No, sí. 21. El 91, en el pues, 91 seguro que- estalla, sí, bueno, a raíz de las guerras de independencia también de Eslovenia, Croacia, los países intentaron independizarse. O Y las sea, etnias que lo sí. componían, que quizás no estaban de acuerdo con Claro. la independencia en ese país, o en ese país naciente, sí, bueno, empezaron insurgencias, empezaron las rispideces, ¿no? Sí, no, aparte, creo que también me parece que es el boom de lo que es el fin de la Guerra Fría, ¿no? Como aprovechar la situación de, bueno, la Unión Soviética se desmembra, también lo haremos nosotros. Creo que empieza con la independencia de Croacia. O sea, el conflicto comienza con la declaración de independencia de Croacia, como que siempre igual fue la más rebelde de Croacia. todas. Sí. Y de ahí viene lo que se llama, la primera guerra es la guerra de Eslovenia, llamada Guerra de los 10 días. Ajá. Un conflicto... Es un poco más al norte, Eslovenia, mucho Eslovenia más cercana con fron- Rusia. Frontera eso. con Italia, donde ni siquiera había serbios viviendo ahí. Entonces como que Yugoslavia en ese momento dijo, no es la que más me llama la atención. Sí. Hubo algunas escaramuzas fronterizas, le reconoció la independencia, pero con Croacia no. Es más, ahí Ajá. estaban serbios, lo que se llamó la República Serbia de Krajina, y había otras A ver, ¿cómo fue el proceso? Yo acá el otro día justamente que La estábamos Bosnia hablando, Oriental. que saltó el tema, fue en el 89 se llamaba Yugoslavia. Sí. Ya en el 91 se había dividido en tres, que es Eslovenia, Croacia, Serbia y Macedonia. 91. Sí, Macedonia también se... En el 91. Pero como también no quería tener problemas con Grecia, dijo, no, está bien, le reconocemos la como independencia la a independencia. Macedonia, porque claro, es Alejandro Magno, ¿de dónde venía? De Macedonia. Venía Claro. de No, griego, aparte pero el venía de problema de Macedonia Macedonia. era más con Grecia, entonces dijo mejor... Está bien, pero no se es creó nuestro una problema. república. Sí. Una república, en esa república con Albania tiene unas playas divinas. Dicen que es son muy las lindo. playas B, señora, cuando vayan apunten y busquen eso, porque tiene Y buenos... dicen que es barato. Claro, eso tiene buenos precios, iba a decir. Y Chipre. Bueno, Pero bueno, perdón que le haga esta acotación, pero viste que ahora el argentino viaja mucho. Es que ¿A la griega o a la turca, Chipre? a la griega, siempre a la griega. A la turca solo el café. Escuchá, y después en el 99 ya tenemos Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia y Macedonia. Bueno, allá, esa Serbia y Bosnia y Herzegovina me parece que fue, no sé, por lo menos en los medios de comunicación lo más dramático, porque ahí sí se hablaba Sí, de lo más, ejecuciones, de persecuciones, lo más sanguinario. de genocidios sí, y todo eso. Bueno, se recuerda la masacre de Srebrenica, ¿no? Perpetuada por fuerzas serbias de la República Serbia de Bosnia, Srpska. la cual, bueno, la República Srpska propiamente. Que a la vez de ser una respuesta a otra masacre. O sea, fue Claro. algo así, era una respuesta de masacres. Retaliaciones, sí. Ahí tuvo influencia Estados Unidos, ¿o no? Intervención. Intervención. Operación Fuerza Deliberada en el 95. Y entonces, Y ¿qué después pasó? en el 99 el bombardeo de Kosovo, ¿no? Claro, por la fue la opresión guerra a de los Kosovo. kosovares, a los hermanos kosovares, que bueno, también por los serbios estaban oprimidos. Un poco Estados Unidos saltó en el conflicto en contra de Serbia, que tenía como aliada a la Rusia, digamos, a la Rusia naciente, a la Federación de Rusia, que estaba en su esfera de influencia. Vos decís que era como una guerra fría y fría en el sentido, no de fría, sino tenías dos grandes protagonistas con un conflicto ahí. Fue un laboratorio de la posguerra fría, si lo podemos decir, me en el gusta. cual Estados Unidos intervino, usó su poder duro en dos operaciones concretamente, pero después instaló bases militares. En Kosovo tienen la base militar más grande construida de cero de los Estados Unidos, digamos, en una zona estratégica, en una montaña, en lo que hoy es la República de Kosovo. Y por el otro lado, la esfera de influencia rusa actuando a favor de Serbia, ¿no? Y No, de los proxies aparte- serbios. Sí, aparte era raro porque Yugoslavia y la Unión Soviética, desde que creo que en el Desde- 50 rompieron, o sea, fue algo como claro. muy rápido, no es que
fue algo de la esfera soviética Yugoslavia. Participaron juntos en la Segunda Guerra Mundial, pero después pasaron 5 años y Yugoslavia se despegó, era como un nexo entre el occidente y el oriente. Bueno, Claro. Tito decía que era no alineado, el movimiento de los no alineados. Era un socialismo multicultural, un proyecto, digamos... Qué lindo que suena, ¿no? Sí, sí, bueno, Cuando porque tenés justamente, oprimida a la minoría. justamente la cohesión de la que estaba hablando antes, ¿no? Tito encarnó, digamos, ese elemento de unidad en todas las etnias y todas las religiones también, porque hay que recordarlo, en Bosnia hay musulmanes, en Serbia, digamos, ortodoxos, en Croacia hay católicos, entonces es todo un caldo de cultivo y a esto va la balcanización, ¿no? Este concepto. Claro, el concepto me parece. El concepto, ¿no? Como un proceso, digamos, de fragmentación territorial de un Estado central, es decir, Claro. cuando la unidad se rompe y las partes, digamos, empiezan a emerger, digamos, como múltiples unidades políticas más pequeñas, ¿no? Generalmente, bueno, en contextos así, ¿no? De tensiones étnicas, Sí. en periodos de crisis, porque hay que recordar en los 80 la crisis de la deuda, que fue algo mundial Claro, entre los 2008, países sí, acreedores. sí. Eh, Perdón, y ahí en el 2008 ya tengo otro mapa y ahí ya sí aparece también en Montenegro. Montenegro, Claro, claro, porque Serbia y Montenegro Montenegro. estaba junto con Serbia, Entonces tenés. Que fue no, lo pará, último. no solo Montenegro. que fue lo último de Yugoslavia. Sí. La última Yugoslavia estaba compuesta básicamente por Serbia y Montenegro. Claro, bueno, acá tenés 2008, Eslovenia, Croacia, que también me tiene unas playas, Tefi. Sí, Dubrovnik. Bosnia y Herzegovina, hay gente que va a pescar, ¿eh? Mm. Serbia, Montenegro, Kosovo y Macedonia. Ujú. Un país que se transformó en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso es la balcanización. Sí, igual Kosovo con un reconocimiento Limitado, sí. limitado. Está bien, Estados pero no Unidos gobierna, reconoció- pero está bajo administración territorial de alguien, Kosovo. Es independiente de facto, pero tiene mucha influencia de Estados Unidos. De la OTAN. La base militar de la O sea, OTAN. no es propiamente. reconocida internacionalmente por No es grandes miembro de la potencias, ni ONU. es bien, está bien. Claro, Pero sí. es tendría un estatus como Karabaj. Claro, en de alguna facto forma, funciona como una Con república mayor independiente. con mayor reconocimiento internacional. Claro. Y aparte reconocido por potencias. Estados Unidos y Sí. sus aliados en la OTAN, sí. Ahora, este término, que se acuñó justamente por esto, la balcanización, vos decís que también fue como una estrategia, me parece, ¿no? Mm. De las grandes potencias. Divide y vencerás. Está bien, llevándolo a las ideologías chinas, ¿no? Estás Claro. hablando del libro de la guerra, ¿cómo es? La guerra y la paz, o... Sí, El arte de la guerra. el arte de la guerra. Dividir e intervenir, que bueno, lo comentamos, ¿no? La intervención de Estados Unidos, que después de esta guerra, o digamos, durante la guerra intervino y se quedó ahí la OTAN, digamos, y se fueron uniendo los países al Tratado Atlántico también, algunos países. Sí, no, a ver, fue un mayoritariamente. conflicto que el tema de las masacres como limpieza étnica como una forma de terror, como también forma de combate. Mm, Cuando antes de que estalle el conflicto, Yugoslavia retiró la mayoría del armamento pesado, se la veía venir, porque aparte es un fabricante de armamento. Retiró armamento pesado hacia Serbia y quedaron todos como con el embargo de armas, ¿no? Tenían todo que ser mercado negro. O lo capturabas o se lo comprabas a alguien. Bueno, acá Argentina está relacionada con el Sí, conflicto es de verdad, Croacia, tenés razón. Sí. con la La venta compra- de armas, ¿no? con el cañón de campaña Citer 155, que es después lo que fue la... Hoy hablamos de expresión. Menem, ¿no? Justo. Sí. Sí. Bueno, fue durante esa administración. Claro, no, o justamente. sea, había un problema grande, que es, más allá que eso no solo tiene que pasar por el Congreso, Mm, sino que Croacia estaba embargado. O sea, no Claro. le podías vender a Croacia directamente, bloqueado. entonces fue por el mercado negro. O sea, Argentina vendió también por el mercado negro. Sí, y a Ecuador. En Y a Ecuador del la CENEPA guerra 95, encima. claro, Sí, fue, sí. fue 95 porque la operación Tormenta de Croacia fue para el 95, que fue la cual, gracias a eso, Croacia tenía una táctica, la mayoría de los países, menos Serbia, mm, y cuando se retira Yugoslavia, eran los serbios, proxy serbios en cada región, mm. eran como una especie de guerrillas, porque no tenían Claro. apoyo aéreo, o sea, era como Sí, enfrentamiento entre ganando paramilitares. terreno Mm. metro a metro, digamos. Claro, de combates urbanos, emboscadas. Y gracias al empleo de Croacia que se profesionaliza como ejército, puede ganarle a los serbios de Krajina justamente con el cañón de campaña Citer, que con eso la artillería pesada, o sea, hicieron como una blitzkrieg. en Una las Blitzkrieg, zonas. explícalo, porque vos Ah, tirás bueno. Blitzkrieg. Guerra Sí, yo no relámpago, sé ni lo qué que se es. llama Ah. guerra Los relámpago alemanes es lo un inventaron, los ataque nazis, sí. directo, rápido contra una dirección, Mm. o sea, conocida, una dirección reconocida. Entonces, Así que los argentinos, el armamento argentino Sí. definió una guerra en sí, es más, sigue estando dentro del arsenal croata.
Creo que le cambiaron el nombre, pero sigue estando. O sea, deben ser estoy averiguando, no sé, más de 16 piezas de artillería. No era tanto, pero con eso definieron una... Sí, porque claramente los otros no tenían armamento. O sea, Claro. era como, tenías que conseguirlo. Y bueno, y es más, Yugoslavia, cuando comienzan a ver las sanciones, empieza a no apoyarlos directamente hasta el acuerdo de Dayton del 95. O sea, yo ese conflicto lo he vivido en dos partes. La primera parte, conflicto croata-bosnio. Y en la segunda parte, yo le hablo de la insurgencia albanesa. Porque ya a partir del 95 comienza la insurgencia de Kosovo hasta el 98. La guerra de Kosovo con la intervención de la OTAN. Y ya después tenés dos conflictos muy pocos recordados, que es lo que fue la insurgencia en el Valle de Preseo, una zona fronteriza con Macedonia, y después el conflicto de Macedonia. En 2001, que es cuando finalizan las guerras yugoslavas. 2001 termina. Exactamente. Y ahí es como que frena todo y cada uno que se quedó con lo que se quedó. Exactamente, pero con el correr de los años, o sea, en la década del 2010, esa insurgencia albanesa fue muy pequeña, pero sí estuvo activa con lo que se llamó Ejército Nacional Albanés, o sea, la Gran Albania, porque también Albania, Serbia, Croacia, Bosnia. Bosnia no tanto porque la mayoría de los bosniacos viven en Bosnia. Más, aunque estamos viendo un mapa Un mapa étnico. Sí, un mapa étnico, algunos están en Serbia, Sí. pero la mayoría hay partes de croatas que viven en Bosnia, Mm. serbios que viven en Bosnia y Croacia. ¿Y cómo no lo vamos a Entonces hacer? lo que se llama la GRAM, la palabra GRAM, esta zona de, aparte de balcanización, yo hablo de como imperialismo, un pequeño imperialismo de ciertos países, ¿Por qué? de armar a partir de las etnias, territorios en otros que corresponden a otros territorios. Claro, O sea, y se avanzar. configuran como estos proxies, ¿no? Tanto los serbios en la República Srpska de Bosnia. Como colonizar de alguna manera. Exactamente. Mandar Como colonizar, gente, exactamente. empiezan a comprar territorios. Exactamente. Y Y, después asentarse ahí. O sea, está lo que se llama balcanización, que es el desmembramiento de los países, y después está lo que es ya la El- colonización de otros países. ¿Cómo se llama el GROM? ¿Cómo le dijiste el término? Desmembramiento. Gram, no. Ah, la GRAM. La La palabra Gram. GRAM, sí. Se llama Gran Albania, Gran Serbia. Claro. Entonces a ver, acá se identifican entonces dos situaciones muy claras. Esto es la balcanización y después en realidad, que esto que está muy bien, me parece, que es lo que puede pasar en Siria también, ¿no? Esto de empezar a ganar territorios o mandar gente o lo que sea, hacerse del lugar, hacerse de los pozos de petróleo, hacerse de los lugares de interés. Y no sé si anexarlos, porque yo creo que para anexarlos ya es un... Expandir influencia. Expandir. Consolidarse expansión. como... Es Hoy, la palabra correcta, hoy expansión. la guerra no es la guerra de ganar un país al otro porque internacionalmente no te lo va a reconocer nadie, pero sacás recursos a otro, pones un gobierno local, militar, La fuerte, influencia. lo que sea, y ya esa zona es tuya, más allá que no te la reconoce, la defendés con armas. Sí, sí, no. Las guerras, es como toda la vida se sigue haciendo, se ganan cuando el Claro. hombre pisa la El- tierra. claro, es, la conquista. Claro, es como hoy conquista, conquistó Rusia, conquista una parte importante de Ucrania. ¿Cómo lo vas a sacar? Necesitas 3 veces fuerza de la que tienen. Entonces eso Claro. está dado, digamos. Sí, ¿no? Y aparte- No lo va a reconocer nadie, pero ¿quién te saca de ahí? Entonces ahí también fue una lección para la historia, entonces. También porque Es que digo, cada porque guerra se empezaron- aprende algo. Está bien, pero eso se aplicó casi geopolíticamente, porque ahora lo vamos a ver también con Siria este último tiempo, me No, parece con, que... con otros países también. Y lo que me parece que hoy en el presente Mm. no estamos tan lejos de una nueva guerra yugoslava. ¿Por qué decís? Bueno, a ver, más allá de lo que comenté de Macedonia y Serbia, de estos grupos albaneses, hubo algunos enfrentamientos en Kosovo que vienen ocurriendo en el norte de Kosovo porque la parte norte de Kosovo hay serbios. Es como de alguna manera Serbia mantiene la influencia en Kosovo. Ajá. Y si uno se pone a mirar ya de estos pequeños enfrentamientos, escaramuzas que hubo, en el cual Serbia ha desplegado tropas, Ah, mira. también vemos que algunos países ya empiezan a ser aliados de otros. O sea, como que empieza a formarse estos bandos, ¿no? Por ejemplo, Kosovo tiene el apoyo de Albania, justamente. Porque hasta Albania es un país de mafiosos, ¿sabían? ¿no? Bueno, Bueno, en las películas Los de albaneses, acción sí, Lo siempre dije, están no, lo dije metidos. mal, pero no, es cierto. Tengo un amigo Sí, que vivió en Albania. Se Esperemos que casó, no se está enamoró de viendo una albanés. albanesa, vivió ahí 10 años, pero es un país que no... sí, aparte de es las eso. playas. Sí, aparte de las playas tenemos... Pero las playas podés ir, ¿eh? Porque están publicitadas y no te pasa Está muy nada. buena. Sí, la OTAN, bueno, justamente, la Unión Europea, Ajá. Croacia y Bulgaria. Y ahora Ah, después Dios. vuelvo a Croacia y Bulgaria. Después del lado serbio tenés a China, a Rusia, Hungría, Grecia, Chipre,
Montenegro y la República Srpska Pero y Eslovaquia. Pero ¿por qué decís que hay apoyo? ¿En qué sentido? ¿Apoyo como si dan Apoyo diplomático, armamento? de apoyo Como de armamento. reconocimiento, ¿sabés que Exactamente. O sea, ahí digamos, no digo un choque de civilizaciones, sino de intereses, porque si me estás hablando de los bloques que están Sí, poniendo sí, no, sus y aparte de fichitas estos ahí. bloques, hay algo interesante, Sí. es que muy poca noticia se dio, yo desde el Druso sí lo di, que Vamos, Druso, Kosovo, Albania, Croacia y Bulgaria formaron un acuerdo de defensa mutua. O sea, como una alianza Mirá. militar. Y del lado de Serbia lo hizo con Hungría, la República Srpska Mm. y Eslovaquia. Hay que recordar, la República Srpska es la entidad serbia en Bosnia y Herzegovina, ni siquiera es un país. Claro, está dividido en dos Bosnia y Herzegovina. Claro, es En una dos federación. unidades, claro, y en dos Administrativa. unidades federativas Ah. en Bosnia y Herzegovina y después en la República Srpska, que son los serbios de Bosnia. Sí, Milorad Dodik, que es el presidente de la República Srpska, tiene una gran relación con Trump. Mm. Una grandísima relación. Como miré, así, le gusta. Sí. Está bien, me gusta que lo llevaron al semillano, porque hay que tener un poco de No, formación para entenderlos Es ustedes. un ¿no? conflicto muy complejo, No, es complejo, pero está con bien. muchas fases. El concepto lo entendimos, entendimos que había diferentes poderes detrás, como también las influencias y los armamentos hicieron lo suyo. Y hoy es casi un campo también esto, ¿no? De imperios justificando ciertas repúblicas, o sea, Claro. cada uno poniendo sus fichitas. Sí, Qué extraño, Sí, qué bueno, extraño, ¿no? Y dijimos Bosnia y Herzegovina también es un país que podría haber un conflicto. Aparte de Kosovo. ¿Están comprando armas ahora ellos? Sí, están Ah, armando. sí, se están armando. Aparte de estos acuerdos de defensa mutua, se están Bueno, la armando. Primera Guerra Mundial, ¿dónde empezó? Sí, Sarajevo. en Sarajevo. El asesinato del archiduque. Mira qué interesante. Se me ocurrió, ¿no? Mm. Pasó así por el cerebro, dije, mira vos. Sí, no, pero es algo interesante porque lo que estamos viendo es como que más allá que obviamente Ucrania es parte de Europa. Sí, también esto es más- corazón, esto es más Europa que Esto es más Ucrania. Claro, Europa y- al lado de Italia. Ucrania es con Urbano, lo tenés Mm. allá Y lejos. las guerras se Claro. están acercando y como vimos, la guerra del 90 no va a, si estalla una guerra no va a ser igual. No, va a ser de 90 otra no. forma. Y vos puede ser bastante cruda, me imagino, ¿no? No, aparte Porque el no tenía armamento más, es por eso, diferente, economía ya hay aviones fuerte. de combate, ya los Pero puede dejaron ser de un- ser organizaciones guerrilleras o paramilitares a Sí, ser ejércitos profesionales. con aviones, con ¿Qué- drones, qué- con barcos, con... Qué sin sentido, te digo la verdad, porque vos ves que son repúblicas, está bien, chicas, que está bien, en lo chico dice nosotros tenemos más influencia, recursos, pero ponerte a armar una guerra... Mira, hay algo que dijo ayer Francisco Tayana. Sí, que estuvo acá. Hoy creo que lo estuvimos hablando y que me pareció muy interesante, que habló del tema de, Sí, de las guerras, de claro. las guerras y ahí tiene razón. A veces vos no querés el conflicto, pero te anticipás a él. O sea, porque inevitablemente va a ocurrir. Entonces decís, antes que me agarre en un momento en el cual el enemigo está mucho mejor armado o yo esté más indefenso, lo inicio antes. Y ahí entra en lo que dijeron, lo de los errores de cálculo también, ¿no? ¿Quién, digamos, se equivoca primero? A También, ver, porque te puede va- pasar. Bueno, Va a eso pasar pasa. mal. porque, Después a lo ver, puedes recuperar. Hay países que lo logran dar vuelta, y vuelta. logran mejorar. Bueno, eso pasó con Rusia después, ¿no? Porque Yo- tuvo errores de cálculo al principio de la Es que en guerra las de guerras Ucrania. tienes que hacer autocrítica, mismo en el medio Mm. conflicto. O sea, porque hay cosas que a veces te agarran... Mal parado, sí. Mal Hiciste parado, los cálculos, te creíste que en 3 días iba a comerte Ucrania y resulta que no. mal que hubo calculado, resistencia. que o a hubo- veces no. Yo creo que Rusia tenía una idea, pero no pensó que Ucrania tenga Sí. una mejor resistencia. Y creo que ese aprendizaje de la guerra Rusia-Ucrania lo veremos también acá. Bueno, después eso es un concepto que tiraste. No me hagas pensar mucho, ya estamos Sí, ya sí. al final. Pero eso lo pienso después. Me tiraste un concepto para pensar. No, porque me quedé con lo de Rusia y cómo China nunca cometió errores de cálculo. Más allá que lo incitaron de todos lados para entrar en alguna guerra y todo, juega tranquilo, juega a sus tiempos milenarios, no se mete en los quilombos, sí puede de abajo, sí, fogonearlo, puede sí, dar igual. armas y todo, pero a la hora del conflicto, No, sí, es Yo calculado. creo que China no tiene ego, ese es el tema. no, tienen otra, son más Está en la filosóficos. filosofía, el Sí, confucianismo, tener- toda la filosofía. No, pero que está traen. bueno lo Tiene que que ver hace con el eso. aporte occidental del ego, Mm. Sí, es el no conflicto quiere en sí. protagonismo. Es el conflicto por en sí mismo, el ego es el problema. Ellos el ego lo tienen, tal vez sea una herramienta, pero no sea el agente motorizador de los conflictos. Claro. Yo creo que hay un dato que dijiste de China y China de alguna manera ya sabe que algo va a pasar. Entonces busca su manera de influencia, Claro, busca tienen vender todos su lados, armamento, porque sí. aparte es un fabricante de armamento. Hace unos días se habían reunido
representantes chinos y iraníes bajo la Organización de Cooperación de Shanghái, que es en realidad Sí, una alianza sí. militar. Irán busca comprar aviones de combate J-10C y sistemas de defensa aérea y de A guerra los electrónica a China, porque saben que fue uno de los grandes problemas en conflicto con Israel y ven que podría ocurrir de vuelta. Entonces, si ocurre un nuevo enfrentamiento, responder de manera Cuánto aérea. interés cruzado, cuánto interés. Bueno, muy, muy, muy claro. Gracias, muchachos, por el tema A voleo. de la Gracias a balcanización. vos, Leo. Señoras y señores, empezamos de menos a más, ¿no? Más complejo, digo. Sí, sí, muy, muy complejo. Pero bueno, es como el colegio. Tenés materias más fáciles y más difíciles. Acá te damos todas las materias. Se aprende de todo acá. Steffi, un gusto haberla visto nuevamente. Le Un trajo gusto haber un venido aire presencial. fresco a nuestro éter. Gracias, Drucito. Gracias, Valen. Gracias a Gustavo García en la operación técnica. Señoras y señores, los invitamos mañana que nuestra compañera Silvia Mercado se queda con el horario de los viernes de 15 a 17. Y nosotros, tarde o temprano, los vemos el lunes. Buen fin de semana anticipado. Gracias. Rumbo que hablamos cuando hablamos de amor. Es que una vez te vi llegar y no pude evitar. Tienes una forma de hacerme sentir el instante que vienes a mí. Era tan evidente quererte. Hoy tarde o temprano caí. Ya dejaste a todas las miradas en loop de la gente que le cuesta dormir. Si mi música suena en los parlantes, espero que te acuerdes de mí. Le diste vueltas al mundo buscándole un rumbo que hablamos. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High.